Español de Estudio del SACIS o la Sociedad Española de Cirugía de Columna. ¿Quién tomará la batuta a partir de ahora? Doctora Rosa María Egea, bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, noches, madrugadas desde España. Un placer el compartir el tiempo con vosotros, como les decía, en este curso bueno, que yo creo que es súper importante que nosotros como cirujanos pues también tengamos ese conocimiento que necesitamos a la hora de hacer la investigación, reportar nuestros casos de una manera pues con rigor científico, y estoy segura que el doctor José María Jiménez pues bueno, pues nos va a poder explicar fenomenal la ponencia. Bueno, como ya muchos de ustedes conocen, el doctor José María Jiménez, él es cirujano de columna en el Hospital de TEC de Monterrey. Además es director del Departamento de Servicio Social, también en Monterrey, en el campus de Guadalajara. Tiene maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, doctorado en Ciencias de la Salud Pública. Por lo tanto, nos va a poder explicar mucho y con conocimiento científico y rigor sobre epidemiología también en la Universidad de Guadalajara. Miembro de múltiples sociedades de la cirugía de columna, de la Spine, chairman también de educación de Spine, expresidente del Colegio de Médicos de Jalisco y bueno, vocal, exeditor de distintas revistas. Por lo tanto, bueno, yo creo que no hace falta que tengamos más presentación del doctor Jiménez. Vamos a escucharle, que es lo que hemos venido a venir esta tarde-noche, y le escuchamos con mucha atención, doctor Jiménez, y luego las dudas pues hablaremos al finalizar. Doctora Egea, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por estar tan de madrugada acompañándonos en este evento, lo cual le da un valor agregado. Sí. Un Bien, placer. pues muchas gracias. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes hablando de este tema. Prácticamente vamos un poquito más allá de la mitad de este curso, donde pues ya aprendimos a hacer la pregunta de investigación, ya aprendimos algo de estadística y ahora, ¿cómo lo plasmamos? ¿Sí? O sea, ¿qué plasmamos? ¿Cuáles son las reglas que se requieren para que hagamos un buen trabajo? Y bueno, algo que me da mucho gusto es que, y para que ustedes lo sepan, es que estamos teniendo más de 600 inscritos en el curso y estamos teniendo más o menos entre 100 y 120 personas que están escuchando, que para hacer un curso de metodología de la investigación nos parece bastante bueno. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta plática de cómo elaboro un artículo científico desde todas sus ramas, desde un reporte de caso, que es el más sencillo, mas no es el menos importante, hasta lo que son los ensayos clínicos. Y bueno, vamos a dejar un apartado para lo que son las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver conceptos, ¿sí? Vamos a ver conceptos sobre qué es el tipo de estudio, el tipo de revista y el tipo de publicación. Vamos a relacionar el tipo de estudio con su formato de publicación más apropiado. Vamos a identificar cuáles son los criterios para que ustedes sepan clasificar también una revista, porque también eso nos ocurre frecuentemente, de que de repente dice uno, bueno, ¿y ahora dónde voy a publicar? Hacia dónde tengo que dirigir. Tengo que ser muy honesto con mi trabajo para ver hacia dónde lo tengo que dirigir. Y bueno, para esto vamos a platicar el día de hoy. Vamos a diferenciar esos tipos de revistas de acuerdo a la fuente de donde se obtiene la información, y algo que es muy interesante, que es que se entienda perfectamente el factor de impacto para que ustedes tengan ese poder de decisión para publicar un manuscrito. Y bueno, algo muy importante es que en la actualidad, pues sabemos que el principal vehículo de comunicación es el artículo científico, ¿sí? Y bueno, para escribir necesitamos también aprender algo de redacción. Sabemos que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero a veces les cuesta mucho trabajo el hacer, el hablar o el describir, y más aún hacer una redacción. Entonces, pues la recomendación aquí es que pues se apoyen con gente que en algún momento dado sepa, porque fíjense lo curioso, para que una buena redacción se pueda publicar, tiene que ser buena y tiene que
tener buena redacción y pues eso va a generar una difusión y un impacto. Pero fíjense que los trabajos que son de mala calidad y que son de mala redacción, pues no tienen difusión e impacto, pero fíjense, lo triste es de que hay muchos trabajos de investigación que tienen mala redacción y también puede ser que tengan mala difusión y que tengan un mal impacto. Entonces, lo importante es que ustedes también sepan narrar y sepan describir lo que ustedes quieren hacer. Pero bueno, surgen estos conceptos que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿Qué es el tipo de estudio, el tipo de revista y el tipo de publicación? El tipo de estudio es la metodología con la que vamos a obtener el conocimiento. De hecho, eso ya lo vimos en un tema, en una plática anterior, pero vamos a repetir algunos puntos del día de hoy. El tipo de revista es dónde lo voy a publicar y el tipo de publicación es el formato del documento hacia dónde yo quiero dirigir mi trabajo, mi manuscrito. Por ejemplo, un estudio de cohorte, que es el tipo de estudio sobre el beneficio de la cirugía endoscópica, fue publicado como un artículo original. Este es el tipo de publicación en la revista Asian Spine Journal y ese es el tipo de revista. Y si ustedes recuerdan, voy a hablar un poquito de los tipos de estudio que tienen que ver mucho con el nivel de evidencia. Por ejemplo, el más sencillo es el reporte de caso. Junto a varios se hace una serie de casos. Posteriormente, junto a una población en general, se hace un estudio transversal o de prevalencia. Estos estudios son estudios de tipo descriptivos en los que se toma en cuenta única y exclusivamente una sola persona, ¿sí? un solo grupo. Y cuando quiero pasar el nivel de evidencia, bueno, tenemos estudios que son de casos y controles, que básicamente tienen que ver mucho con el tipo de trabajo. Regularmente son estudios de tipo retrospectivo, van del efecto hacia el factor de riesgo. Tenemos los de cohortes que son contrarios. En este caso, yo conozco los factores de riesgo y quiero conocer cuáles son los efectos o el resultado. Y bueno, pues existen algunos otros estudios que son ya manipulables, que son los que se consideran como experimentales, que básicamente, bueno, pues esos cambian un poquito más el nivel de evidencia y lo que hace fuerte o lo que hace un trabajo que suba su nivel, pues es la famosa aleatorización y la randomización. Quise mostrarles este esquema porque, bueno, ya lo vimos en una de las clases anteriores, pero lo quise tomar porque a veces confunde un poquito cuando queremos saber qué tipo de estudio es. Por ejemplo, los estudios de reporte de caso, bueno, pues esto no tiene nada que confundir. La única recomendación es que la mayoría de las veces estos reportes de caso suelen ser acompañados con la revisión de la literatura. Pero desde la serie de casos hasta los ensayos clínicos son considerados como estudios originales, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, bueno, se obtiene la información de manera directa desde los pacientes. Y ya otros estudios que están tomando mucho auge, como son las revisiones sistemáticas y los análisis, se considera que son de fuente secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la información se va a tomar de los papers, de los documentos, no del paciente como tal, lo cual lo hace un poquito más complejo para poderse realizar. Y bueno, cada uno de ellos, como ustedes saben, según la clasificación de Shekele, tiene un nivel de evidencia y esto, bueno, también tiene que ver mucho para identificar el tipo de revista al que ustedes quieren enviar su artículo. Ahora, las revistas hay que saberlas identificar porque actualmente, bueno, ¿hacia dónde quiero mandar mi trabajo? Las revistas, digamos que se clasifican en 4 diferentes grupos. Una que son las revistas de difusión. Regularmente no hay un comité de pares que revise, no tienen índice, no tienen impacto. Y estos, bueno, regularmente se utilizan como boletines de información, ¿no? O sea, en algún momento alguna institución publica todo lo que llega y, bueno, pues su nivel en algún momento de factor de impacto, pues no es muy alto. Pero para eso, bueno, posteriormente existen ya revistas en las que puede uno ingresar a otros niveles, como lo puede ser Cielos, como puede ser Scopus, pero ya ahí los requerimientos para poder estar en esos índices requiere tener una serie de características y una de ellas pues es el comité de pares y este índice es lo que hace que haya un poco más rigor en el tipo de estudio
porque regularmente el editor en jefe debe de mantener ese nivel de la revista. ¿Por qué? Porque lo que pretende es mantener el nivel de excelencia y de calidad. Y bueno, tenemos otras revistas que son esas revistas de factor de impacto, donde son revistas que se encuentran en el famoso JCR o en el Web of Science, que es el Journal Citation Report, donde está el top de las revistas que tienen mayor factor de impacto. Ahí podemos encontrar las revistas como el Spine, como algunas de ellas que están ya en fase de ingreso, como el European Spine Journal, pero son comités que tienen criterios mucho más fuertes. De hecho, quiero comentarles que las revistas que están catalogadas aquí, esas revistas se jactan por el porcentaje de trabajos que son publicados, lo cual es en porcentaje suele ser arriba del 60 o el 70%. O sea, el rigor con el que toman en consideración es muy alto y bueno, estas revistas son, digamos que el top al que todo investigador quiere llegar. Pero bueno, han aparecido otras revistas que es importante que ustedes también la conozcan, que son denominadas como revistas depredadoras. En el momento en el que ustedes escriben su primer artículo y hacen su famoso ORCID, que es su identificador como investigador, inmediatamente, no sé cómo, pero les empiezan a enviar invitaciones de que leyeron su artículo y que, bueno, que los están invitando a que publiquen, pero casi la mayoría de las veces es una publicación que le están solicitando un apoyo de tipo económico. Lamentablemente, estas revistas no tienen un comité de pares, no están indexadas y por lo tanto no tienen un factor de impacto. Y bueno, quisiera que se familiarizaran con esta pirámide que es el ranking de las bases de datos indexadas. Por ejemplo, en la nivel Latinoamérica, la mayoría de las revistas que ingresan a este ranking, pues, por ejemplo, pueden ingresar a la Tindex, que realmente no tiene muchos criterios de calidad. Y luego tenemos el DOAG y el Redalic, que regularmente son revistas que tienen acceso libre, un open access. Digamos que todo investigador y todo editor, el primer lugar al cual quiere llegar es el famoso EScielo. EScielo es un índice que tiene una serie de criterios en las que se evalúa cómo se hacen las revisiones del comité de pares. Y algo muy interesante que esto ha venido a revolucionar con lo de la inteligencia artificial, ya solicitan a las revistas que se diga cuáles son los instrumentos que se utilizan para identificar que los artículos no hayan sido realizados por la inteligencia artificial. Y todo esto, bueno, lo solicita EScielo. Estamos hablando que las revistas que ya se encuentran a este nivel, pues son revistas que tienen un grado mucho mayor de credibilidad. Y bueno, posteriormente tenemos al Scopus, en el que ya el nivel es mucho mayor, y bueno, pues el top, que es el famoso Web of Science, que es donde están las revistas con factor de impacto. Y bueno, este es un proceso al cual regularmente las revistas deben de llegar. Todas las revistas que están en el factor de impacto han pasado por este proceso. Si ustedes se fijan, más o menos una revista tarda aproximadamente de 3 a 5 años en llegar al primer índice y llegar a obtener el factor de impacto, que tiene que ver mucho con la internacionalización. Tarda aproximadamente entre 7 y 10 años. Entonces, como les digo, este es un proceso que incluso ustedes lo pueden identificar. De hecho, por aquí tenemos este ranking, el cual se lo debemos a una persona que incluso ya falleció. Era un bibliotecario, Eugene Garfield, quien él fue el que estableció este proceso del famoso factor de impacto, ¿no? Que aquí podemos identificar. Por ejemplo, nosotros en México tenemos algunas revistas que lamentablemente, bueno, no tienen que ver con el área de ortopedia. De hecho, la única que en algún momento podemos publicar, pues es la de cirugía y cirujanos, que si bien no tiene, no tiene más de un dígito, pero bueno, al menos está en estas revistas. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, en México y en otras partes de Latinoamérica, aspira uno a tener ciertos apoyos. Por ejemplo, en México existe uno que es el pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, y uno de los requerimientos es que al menos
publiques entre 1 o 2 artículos que se encuentren en estos listados. Por eso lo hace muy importante. ¿Y qué es el factor de impacto? Bueno, el factor de impacto es una medida de frecuencia promedio con la cual un artículo de alguna revista es citado durante un periodo determinado y bueno, se calcula dividiendo el número de citaciones del año entre el número de publicaciones de esa revista en los 2 años previos. Digamos que esto para las nuevas generaciones no es difícil de entender porque es el famoso me gusta, ¿no? Es el famoso like. Y cuando esa nota da muchos likes, dicen los jóvenes, se hace viral. Eso en investigación es el factor de impacto y existen esos estándares que pueden ser medidos. Y en relación a los tipos de publicación, hay que saber identificar que los artículos tienen cierta clasificación de acuerdo a su origen. Si el origen de la información que yo voy a obtener es directamente de los pacientes, como lo puede ser el artículo original, incluso el propio caso, el reporte de caso, o incluso un reporte breve o comunicación corta, que no es otra cosa más que un resumen de mi artículo original, es considerado como un artículo de origen primario. Y ya los artículos en los que se obtiene la información directamente de los artículos que ya se publicaron y se juntan varios que tienen que ver con el tema, pues son estudios como los de revisión sistemática, las guías de práctica clínica y lo que ustedes conocen como los de metaanálisis. Si bien es de origen de tipo secundario, estamos hablando que en la escala de Shekele tiene un nivel de evidencia 1A, lo cual actualmente pues son artículos que permiten tomar decisiones y es lo que da pauta a los famosos consensos. Y bueno, tenemos otros artículos como son los de origen terciario, como son los editoriales, las cartas científicas, las revisiones narrativas, que simple y sencillamente es una opinión de un experto. La mayoría de las veces es bajo invitación. El editor invita a una personalidad que sabemos de antemano que sabe sobre el tema y él dedica, sin necesidad de establecer una bibliografía, sino simplemente su experiencia basado en el contexto que él ya tiene. Entonces tenemos que el artículo original es el formato de publicación científica del conocimiento nuevo por excelencia. El reporte breve, bueno, ya decíamos que era como el resumen de ese artículo original. Y el caso clínico o reporte de caso, que es un tema que tiene que tener cierta característica muy especial. A veces se abusa mucho de estos casos. De hecho, uno como editor debe de cuidar que no tenga demasiados artículos en la revista porque eso bajaría el nivel de impacto de la revista. Regularmente se acepta entre el 20 y el 30% de los reportes de caso porque tienen un nivel de evidencia muy bajo, pero eso no quiere decir que no sean importantes, ¿sí? Lo único que sí es que, como existe una gran cantidad de ellos, lamentablemente, pues como los espacios son cortos, pues el tiempo de publicación a veces se retrasa un poquito. Pero aquí lo más importante es que cuando ustedes piensen en reportar un caso clínico, tiene que ser una información clínica interesante, tiene que ser algo que tenga baja frecuencia, por ejemplo, una enfermedad rara, una presentación poco frecuente o incluso algo que a ustedes de repente les generó algún tipo de conflicto que lo quieren compartir y regularmente se hace junto con la revisión de la literatura, ¿no? Este caso, por ejemplo, fue una paciente que tenía un quiste óseo aneurismático que se utilizó corticoides para empezar a manejarlo, pero bueno, pues la inestabilidad nos ganó y tuvimos que hacer una instrumentación completa, ¿no? Entonces era una paciente joven, embarazada, lo cual generaba un criterio muy, muy fuerte. Este otro caso que decidimos publicar, por ejemplo, es un paciente con un hemangioma que sabemos de antemano que son patologías benignas, que a veces las estamos observando, pero por alguna circunstancia tuvo una evolución agresiva que incluso desencadenó en la muerte del paciente. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que nosotros quisimos manejar? No la explicación del caso como tal, sino simplemente tratar de identificar que nos apeguemos a las guías de práctica clínica y que, bueno, también cuando nos llegue un hemangioma, pues no lo veamos como una patología 100% benigna y que puede haber casos en que esto puede desarrollar un comportamiento que al final puede ser un comportamiento agresivo, ¿sí? De hecho, la idea es que
Esto nace precisamente con los antecedentes de la medicina moderna, con el doctor William Osler, donde hacía los famosos Grand Rounds, ¿no? Donde se describían las características de cada caso. Y bueno, pues esto es lo que da pie precisamente a nuevos trabajos, juntas varios, se hace serie de casos, haces un estudio transversal y luego ya después los empiezas a comparar para hacer los de casos y controles. Y bueno, los artículos originales regularmente son artículos en los que uno quiere compartir alguna experiencia. Hay que cumplir 3 reglas de oro. La primera es tener algo que escribir, escribirlo bien y publicarlo. Y hay que apegarse al formato de publicación de las revistas. Todas se apegan a las reglas internacionales de los editores, pero cada revista tiene sus particularidades. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen en las instrucciones de los autores para que en algún momento tengan la oportunidad de escribir y que no se los vayan a rechazar. Por eso es importante que ustedes las valoren. En relación a las fuentes secundarias, bueno, tenemos las revisiones sistemáticas, que es una selección de publicaciones de un tema específico y se analiza información presentando discusión y conclusiones y tiene un nivel de evidencia mucho más alto, tiene un nivel de evidencia 1B. De hecho, tenemos 2 capítulos en los próximos martes para que no se los vayan a perder sobre este tema y cómo se hacen estas revisiones, incluso el metaanálisis. Y luego tenemos otros tipos de estudio que incluso forman parte de las estrategias o de las recomendaciones que uno tiene que hacer ante cualquier procedimiento, que son las famosas guías de práctica clínica, ¿no? Que es un documento con la intención de dirigir decisiones y criterios que incluso pueden servir para una decisión de tipo médico legal. En México tenemos el gran problema que muchas de estas guías son de 10, 15 años, son obsoletas, pero bueno, aquí está el gran reto o la gran área de oportunidad de modificar estas guías para tener datos un poco más actuales. Y bueno, tenemos los metaanálisis, que está basada en la integración sistemática de la información, pero estas requieren una metodología especial. De hecho, existe una metodología que es la famosa metodología de Cochrane. De hecho, en la plataforma de Cochrane, ustedes van a encontrar la mayoría, si no es que todas, muchos metaanálisis de algunos temas en particular. Si alguien quisiera hacer un metaanálisis, pues bueno, la sugerencia es que se sepa o que conozcan toda esta metodología para que sus resultados tengan esa validez y que incluso puedan ser publicables. Y bueno, tenemos algunos otros como son los de metodología de la investigación y las cartas al editor, que usualmente son situaciones en las que algún autor trata de generar una discusión científica que se hace pública, a lo mejor de alguien que no está de acuerdo con el manejo, incluso se le da el derecho de réplica al autor y bueno, se hace esta discusión que al final genera conocimiento. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las guías de práctica clínica tienen sus particularidades, por ejemplo, una pequeña introducción, sus objetivos, a quién va dirigido, hacia la población que está generado y cómo se hizo la selección, que regularmente es la metodología que usa las revisiones sistemáticas. Y esta es, bueno, lo que hace fuerte estas guías es el famoso algoritmo o el árbol de decisiones. Y como les comentaba, esto cuando se hace de manera colegiada, funciona como un documento médico legal que puede ser de gran utilidad. Entonces, bueno, la invitación a los grupos que tienen grandes cantidades de pacientes, pues pueden generar esos famosos consensos. Y bueno, tenemos las revisiones, como son las revisiones narrativas, que no tienen una metodología muy bien definida. Digamos que esos son como los trabajos que regularmente te dejaban en la escuela sobre un tema que tiene que ver con la actualidad. Pero bueno, vemos que las revisiones ya tienen una metodología diferente. Se hace una búsqueda exhaustiva de la literatura tomando en cuenta las palabras claves que se definan e incluso se deben de dejar plasmadas en el documento. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si alguien quisiera verificar los datos de la revisión sistemática, si toma en cuenta las bases de datos y los tiempos en el que se manejó la revisión con las palabras clave, tendría que identificar exactamente los mismos artículos que se están realizando. Y bueno, como bien se los comenté, el metaanálisis pues es un estudio
un poquito más complejo, que tiene una metodología diferente, que incluso se los voy a dejar porque lo vamos a ver como un tema muy particular en nuestras próximas 2 sesiones. Y bueno, tenemos otro artículo que también está retomando mucha difusión, que son los artículos de declaración de posición o de consensos. Y estos artículos, una vez me encontré una información muy interesante en la NAS que decía que cuando la literatura, o más bien cuando los casos no pueden ser bien explicados con la literatura, tenemos ahora la voz de la experiencia. Y bueno, esa voz de experiencia, cuando se junta y se establece con una opinión y una base científica, se puede considerar como un consenso. ¿Esto qué quiere decir? Que una federación, una asociación o incluso un autor en lo individual puede generar una postura objetiva basada en la evidencia, y al final esto puede servir de información para generar, digamos, guías de práctica clínica, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos, tienen ciertas particularidades cada uno de ellos, pero bueno, siempre están basados bajo una postura de un grupo que está tomando esa decisión. Por ejemplo, este es un grupo de la Ciudad de México donde habla sobre el manejo de la tromboprofilaxis en la cirugía ortopédica, ¿no? Entonces, esos son artículos que también son de gran utilidad, que incluso los invitamos a que también forman parte de ellos. De hecho, en la revista Cirugía de Columna tenemos un espacio con estos elementos para los que quieran iniciar con este tipo de artículos. Y bueno, ya hablábamos de las revisiones sistemáticas, que se hace una revisión de todos los documentos, regularmente son de fuente secundaria. Para ello tiene que realizarse una pregunta, hacer una búsqueda, se tienen que establecer ciertos criterios que tienen que ser comunes en todos los artículos. La calidad de la información tiene que ser muy concreta y bueno, al final se establece una conclusión. Y estos son los pasos para realizar una revisión sistemática. Y bueno, el metaanálisis, la mayoría de las veces debe estar sustentada precisamente en una revisión sistemática, que es una herramienta que realmente, por el tipo de información que se genera, tiene un nivel de evidencia mucho mayor y las conclusiones tienen una veracidad mucho mayor. Por eso el rigor metodológico y el rigor ético debe de ser controlado. Por eso tiene que hacerse un análisis de los datos de una manera mucho de escrutinio, y como les comenté, esto se hace bajo una metodología, y la metodología Cochrane es la que maneja este tipo de metaanálisis. Y bueno, tenemos los artículos de fuente terciarias, como decíamos, la revisión narrativa, que no es otra cosa más que una monografía sobre un tema en específico. Y bueno, tenemos los editoriales que regularmente se hacen, como bien les comentaba, se hace por invitación de un autor y se hace un artículo, simplemente es una opinión de un experto, ¿sí? Que se plasma, casi siempre es uno que el que se maneje en las revistas, y las cartas científicas o artículos de opinión, ¿no? O sea, que simplemente es una opinión también de un experto sobre un tema en particular, y bueno, tiene un nivel de evidencia mucho menor, pero también son tipos de publicaciones que también los invitamos a que se atrevan a escribirlos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de una publicación de una revisión narrativa. Lo hicimos hace algunos años cuando empezamos a hacer la toracoscopía en la columna, y bueno, lo que queríamos era hacer una especie como de protocolo de tipo científico, en la que se establecieran cuáles eran las complicaciones, y bueno, se explica qué es lo que sustentó dentro de la literatura para hacer la selección de esas publicaciones. Y bueno, como ya se los comenté, pues el editorial es redactado por un experto, regularmente es por invitación, y bueno, es una opinión que a veces es una sola cuartilla o una sola página que viene a dar formato a las revistas, ¿sí? Las otras, como las cartas al editor, que como bien se los comento, regularmente es una crítica hacia una publicación y regularmente se le da el derecho de réplica a los autores, y bueno, los mensajes que a veces puede dar el propio editor, y que es por iniciativa propia del editor, que quiere dar un mensaje a la comunidad científica. Y bueno,
en base a todos los tipos de estudio, como ustedes ven, estas son las características que tienen. La mayoría de los artículos originales son artículos que pueden llevar desde 7 a 8 páginas. De hecho, también eso hay que tener mucho cuidado porque cuando llegan artículos originales de 18 a 20 páginas, regularmente una revista maneja de 10 a 15 artículos por fascículo y el tener tantas páginas no permite tener una diversidad de artículos, por lo cual siempre van a encontrar que haya recomendaciones a que reduzcan el número de palabras. Entonces, la recomendación es que sea de 3,500 en las originales, de 5,000, pero no sobrepasarse de esto porque regularmente o se los van a rechazar o les van a pedir que hagan algunos tipos de modificaciones. Y bueno, la mayoría de los artículos, o más bien de las revistas, de los que aceptan son artículos originales. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las revistas lo que quieren es mantener ese factor de impacto y aspirar a llegar a índices como el Scopus. Entonces, como bien se los comento, casi la mayoría de las revistas les van a manejar entre 3 o 4 reportes de caso y el resto probablemente sean artículos entre artículos de revisión y artículos originales. Y bueno, el mensaje que les quiero dejar es que sepan ustedes identificar el tipo de estudio, ya que va a definir el formato de la publicación y el tipo de revista a la cual ustedes quieren llegar. Es importante que ustedes hagan un análisis de conciencia de qué tan importante es su trabajo para que ustedes elijan la revista según su indexación y el factor de impacto. Las revistas indexadas, lógicamente, tienen mayor visibilidad y mayor credibilidad, y las personas que quieren pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, pues tienen que estar publicando en este tipo de revistas. Y lógicamente los criterios, pues son mucho más estrictos. Hay que identificar los 3 ejes, el tipo de estudio, el tipo de publicación, de cómo lo presentas. He ahí la importancia de valorar o ver la redacción, porque bueno, ya les comentaba que hay trabajos que son muy buenos y que tienen mala calidad en su redacción, que lamentablemente no tienen ni difusión ni impacto. Por eso, bueno, el factor de impacto ya lo conocen, para qué sirve, influye en la decisión de dónde vas a publicar. Y bueno, sabemos que hay desde reportes de caso hasta metaanálisis. Todos son importantes, los reportes de caso son muy valiosos, la mayoría de los trabajos han iniciado precisamente con los reportes de caso, pero lo más importante de todo es que se apeguen a los lineamientos que marca cada una de las revistas para que no vayan a tener problemas posteriormente y que se los vayan a rechazar. Y bien, de mi parte era lo que les quería comentar y bueno, vamos a tener oportunidad de tener algunas preguntas o algunas dudas que ustedes puedan tener y bueno, estamos abiertos, abrimos el espacio y el foro y bueno, doctora Egea, le dejo la voz para que nos haga el favor de coordinar esta Perfecto, sesión. pues enhorabuena, doctor Jiménez, me ha encantado la presentación y si os parece, pues empezamos con las preguntas que pueda haber entre los asistentes, que seguro que son varias. He mirado aquí un poquito en el chat y ha comentado una compañera, la doctora Reina, con respecto a que una muestra pequeña sí carece de valor científico. Eso yo creo que me lleva a la diferencia entre, por ejemplo, cuando mandas un case report o una serie de casos. O sea, ¿cuántos casos ya se consideran una serie de casos? Si esa serie de casos es muy pequeñita, no tiene valor científico. ¿Eso qué nos puedes comentar? Sí, gracias, doctora. Cuando uno decide publicar, uno quiere, como dice, comerse al mundo, ¿no? Casi ganarse el premio Nobel con la investigación que uno quiere hacer. Pero cada experiencia, cada cirugía, cada acción que en algún momento nos genere alguna situación diferente a la que hacemos normalmente, es motivo de publicación. Y para eso, bueno, existen los reportes de caso, que si bien tienen un nivel de evidencia muy bajo, que es un nivel de evidencia 4, y como ya lo comenté, es más, hay revistas que no te aceptan reportes de caso, ¿sí? Pero incluso hay revistas
que es para reportes de casos. O sea que, como luego dicen, para todo hay en esta viña del Señor, ¿no? Lógicamente, volviendo ahora a la pregunta que me hacía usted específicamente de cuánto de considera serie de casos, pues estamos hablando que cuando la palabra empieza en plural, ¿no? Entonces estamos hablando que cuando son de 2 o 3, pues ya hablamos de una serie de casos, ¿no? De hecho, la serie de casos se realiza por el acúmulo de los reportes de caso, ¿verdad? De hecho, hay trabajos de enfermedades muy raras en las que pasan 2 años, 3 años, y al final ya ni siquiera tienes el seguimiento del paciente. Entonces, bueno, puedes utilizarlo de manera como si fuera una fuente secundaria, tomando la información de cada uno de ellos para poder hacer una serie de casos y poder hacer una conclusión. Ahora, el nivel de evidencia y el grado de validez que pudiera tener, pues sí está muy de la mano con lo que hemos visto en las clases anteriores de la famosa significancia estadística, ¿no? O si esto tiene un valor real. Aquí en este caso, lamentablemente, como es un estudio de tipo descriptivo, digamos que el alcance que los estudios de tipo descriptivos tienen es para formular hipótesis. De hecho, dentro del contexto metodológico, el reporte de casos, serie de casos, estudios transversales o de prevalencia no necesitan hipótesis. ¿Por qué razón? Porque son estudios que sus conclusiones van a ser las hipótesis. Eso lo vas a hacer o te va a servir de base para iniciar con los trabajos. El primer analítico, como decíamos, que era el caso y controles, que es fundamental. ¿Por qué? Porque vas a comparar ya 2 grupos en el que vas a decir la técnica A es mejor que la técnica B, o simple y sencillamente, como se dice, tiene significancia estadística, o el azar no tuvo nada que ver, o dicho en palabras más coloquiales, son diferentes o son iguales, ¿verdad? Que es lo que a mí me gusta un poquito más, ¿no? Porque incluso los estadistas, cuando empiezan con sus valores, a mí me llena la cabeza de humo y digo, a ver, espérame, una P menor a 0.5 y tengo el bisturí en la mano, ¿qué hago? ¿Opero o no opero? Y luego el artículo dice al final, se necesitan más casos para poder corroborar la hipótesis, ¿no? Entonces, volviendo ahorita a la pregunta de qué número de casos se necesitan, existen reglas no escritas y les voy a decir, ahorita vamos a apagar la grabación y la vamos a aprender al ratito porque es algo que tiene que ver con la experiencia. Normalmente uno está muy preocupado por cuántos casos. Existen tablas en las que se necesita la prevalencia, incluso existen en la computadora algunos que te dicen en base a la frecuencia y de repente te dicen necesitas 1,500 casos y 2,300 controles. Dice, ¿dónde los voy a encontrar? ¿No? Y ahí es donde te entra que esa es la prueba en la que tu P sería estadísticamente significativa. Pero les voy a decir algo. Aquí lo más importante es que la mayoría de las veces se hacen comparaciones y se hacen las famosas tablas de 2x2, ¿sí? Las matemáticas nos dicen que si tenemos un 0 o menores de 3 en una celda en esas tablas de 2x2, no vas a obtener ninguna información. Entonces, los matemáticos, por eso les dije que me apagaran la grabación, los matemáticos dicen que una muestra más o menos entre 30 y 45, en la que tienes 20 y 20, se llega a equilibrar los grupos. Y bueno, esto para los estudiantes, pues es una muy buena obtención porque, bueno, aquí de lo que se trata es que investiguen. Ya si tienen presupuesto y si tienen un apoyo económico para hacer las pruebas, pues ahora sí, vean cuántos pacientes necesitan, metan su prevalencia y vean la potencia a la que quieren llegar. ¿Para qué? Para que ahora sí hagan 1,500 pacientes, hagan 1,200 controles y tengan los seguros que los resultados van a ser estadísticamente significativos o, por el contrario, a lo mejor no son significativos, pero está más acercado al nivel de evidencia. Nada, fantástico. Pues otra pregunta que nos hace la doctora Mirto, esta me ha encantado la pregunta porque alguna vez lo hemos debatido nosotros en el hospital. Ella pregunta que cuánto tiempo se tarda en escribir un artículo original, una revisión y un estudio de casos, comenzando desde el inicio. O sea, ¿cuánto tiempo se tarda? Yo creo que la pregunta es muy variable, pero bueno, a ver si una aproximación decimos, doctor Jiménez. Algo muy importante, no lo hagan solos.
o sea, acostumbren a hacer equipos. De hecho, yo tengo una dicha que es la de trabajar con chicos de pregrado, de grado, de servicio social, de residencia y posgrado. O sea, tengo esa dicha de estar trabajando con todos y todos forman parte del equipo. Claro, en el momento de la publicación, todos van en la publicación, cada uno en su lugar correspondiente, ¿no? Pero lo que hacemos inmediatamente, por ejemplo, es más, ahí le va. La invitan, doctora, a dar una charla de mielopatía cervical. Y la doctora Egea se pone a revisar con todo su equipo y revisa toda la actualidad. Pues, ¿qué está haciendo? Está haciendo una revisión sistemática. O sea, simplemente pone los datos y ¿qué hace? Pues arma todo su equipo, establece una conclusión, ya tiene su bibliografía. Ahora sí, los límites y el tiempo pues va a depender en qué tanto trabajo y cuántas urgencias hayan llegado, y usted ya tiene su primer trabajo, ¿sí? Y luego de repente eso usted lo presenta en su congreso junto con toda la información que ha tenido. Y bueno, ¿qué tanto nos vamos a tardar? Bueno, vamos a revisar, por ejemplo, la prevalencia de la mielopatía cervical en pacientes masculinos entre los 50 y 60 años. Pues yo sé que me voy a meter al departamento de epidemiología de mi hospital y le digo al epidemiólogo, dame la base de datos con toda la información que contengas de todo el Excel o el SPS que me quieras dar, y yo ya lo puedo analizar. Entonces, estamos hablando que en 2, 3 meses, 4 meses, usted ya tiene un trabajo. Y bueno, aquí lo más importante es que el investigar cada experiencia que ustedes van teniendo, cada invitación que les hagan a todos ustedes de presentar un trabajo en algún foro, conviértanlo el trabajo de investigación y conviértanlo en publicación. ¿Por qué razón? Porque uno de los objetivos fundamentales de un artículo es la difusión. Si ya le invitaron a dar un tema en un congreso, bueno, pues compártanlo con toda la demás gente en los artículos, y qué mejor que de repente ahora ya lo publicó y usted va a poner su QR en su presentación, y cuando usted está dando su presentación, pues yo simplemente con mi cámara checo y puedo seguir viendo la evaluación de su trabajo, ¿no? Entonces, en cuanto a tiempo, pues va a depender mucho de las ganas y de la iniciativa que tenga cada uno de los equipos. Pero bueno, yo le pudiera decir que un reporte de caso, lo que nos tardamos más es en la revisión de la literatura, que son más o menos, pudiera ser unos 15 días, pero si encontramos 70 artículos, bueno, por ahí va a depender mucho del análisis que se haga, pudieran ser un par de meses, ¿verdad? Y bueno, ya el análisis y las conclusiones, pues un mes más, ¿no? Entonces, digamos que probablemente si se trata de estimular a la gente, en 3, 4 meses ustedes ya tienen un artículo publicado, ¿no? Entonces, algo importante es que cuando uno quiere publicar, bueno, no publica porque no sabe. Bueno, para esto son estos cursos, ¿no? Quiero publicar porque no tengo dónde. Afortunadamente ya Silaco tenemos a nuestra revista Cirugía de Columna, que tiene un espacio en el que usted puede compartir. Entonces ya sale la pregunta, ¿por qué no publicas? Porque no quieres, ¿no? Entonces eso ya depende de ustedes. El doctor Manzano ha levantado la mano, que quizás quiera aportar algo a la discusión. Pedro. Pues sí. Bueno, muchas gracias. Sí, pues la semana pasada. José María, una pregunta con respecto a esto último que has dicho. Quiero reportar un caso, ¿sí? Me llega un caso interesante, un evento adverso que pasó en la cirugía o una patología poco frecuente, y la trato. Vengo a buscarlo, Ethel. ¿Es aconsejable tener qué tiempo de evolución, de seguimiento de ese caso antes de la publicación? Porque tampoco es el sentido de salir corriendo a publicar todo, ¿verdad? No, sí, de hecho, yo he preguntado, por ejemplo, cuando se abren los espacios de los trabajos libres, ¿no? De que de repente, oye, ¿por qué publicas este caso? No, es que fue el primero que me dejaron operar de piel a piel. Siempre debemos de identificar algo diferente, algo que realmente tenga ese motivo de publicar. Por ejemplo, volviendo al caso que tú dices, llega un caso que tiene una característica totalmente diferente. Lo recomendable es